Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y hoy se ha sabido que el Tribunal de Madrid, la Audiencia de Madrid, ha decidido rebajar las penas en aplicación de la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Van a salir delincuentes a las calles y otros van a ver reducida su condena. Lo ha decidido al final la Audiencia de Madrid. Esto destroza a Irene Montero y la pone al pie de los caballos. Para hablar de ello, hemos traído a un magistrado también de Madrid. Va a comentarnos lo que le parece. Vamos a hablar de la ley del solo sí es sí. Creo que esto es un toque de calidad para este canal, algo exclusivo que os traigo para vosotros y espero que os guste. Dadme like para que vea que os interesa y vamos a ver esa entrevista con este magistrado, Jesús Villegas. Venga, vamos a ello. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Hoy tenemos a Jesús Villegas, que es magistrado de Madrid, está destinado en Madrid y bueno, vamos a tener con él una entrevista y una charla muy interesante. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, Aitor. Soy representante de una asociación, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Es una asociación cívica, no es una asociación de jueces, aunque también hay jueces, pero hay abogados, notarios, profesores universitarios, y su finalidad es la lucha contra la politización de la justicia en nuestro país. Porque tú crees que la justicia está en cierto modo politizada en España. Bueno, quieren los políticos controlar la justicia. Afortunadamente, pues los jueces de nuestro país son un colectivo muy íntegro que no se dejan, pero el riesgo existe. Que lo hemos visto ahora, por ejemplo, la politización de la justicia, ¿no? Con Irene Montero, que ha presionado, de alguna forma podríamos decir, a los jueces, de manera que si no dictan sentencias como ella quiere, entonces los llama machistas, ¿no? Esto sería intentar desde la política presionar a la judicatura, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy difícil explicar de una manera serena lo que ha sucedido ahora. Viene esta polémica a raíz de la conocida como ley del sí es sí. Y viene por una cuestión técnica muy difícil, que es si sus disposiciones se tienen que aplicar con carácter retroactivo o no. Bueno, pues el debate racional es que opinemos al respecto. Pero cuando se deja la razón a un lado y se ataca como un animal herido, como una bestia enfurecida a los jueces, nos estamos precipitando hacia el totalitarismo. Cuando uno defiende su postura hasta llegar al ataque personal y a arremeter contra uno de los poderes del Estado, los cimientos del Estado de Derecho se tambalean. Y no lo digo yo. Por ejemplo, el Consejo de Europa publicó en el año 2010 una recomendación en la que se decía que los políticos, por supuesto, pueden criticar a los jueces, pero siempre con unos límites, que no cuestionen la independencia judicial ni la confianza de los ciudadanos en la justicia, ni que tampoco dejen a entender que no están dispuestos a acatar las resoluciones judiciales. Lo que ha ocurrido aquí da muchísimo miedo porque, como he dicho en alguna otra ocasión, nos retrotrae a un mundo anterior al derecho, a un mundo donde la ley del más fuerte impera en vez de la racionalidad jurídica. Ujú. Yo, respecto a la ley del solo sí es sí, bueno, supongo que tú también la habrás mirado, la habrás leído. Yo, por una parte, veo que es mentira lo del solo sí es sí, porque no lo pone en ningún lado. Al final, el consentimiento se admite mediante actos que expresen la voluntad de participar en el acto, se dice, con lo cual, no sé si piensas como yo, que eso del solo sí, ese nombre es, para empezar, mentira y están engañando a la gente para que crea que tiene que decir que sí, y eso no es así. Vamos con el sí y con el no. Antes de nada, tengo que decirte que obviamente que he leído la ley porque me estoy acordando pues, de lo que acaba de ocurrir en redes sociales, como una magistrada, Natalia Velilla, pues recortando maliciosamente su intervención en un canal público, pues la intentaron hacer pasar por ignorante. Eso es lo que decía antes, que estamos retrocediendo a una época que parece la ley del más fuerte, el estado de necesidad del que nos hablaba el filósofo Hobbes. Ahora, mi opinión personal, ya que se me pregunta. En principio y en teoría, el consentimiento ha estado siempre ahí, de eso no cabe la menor duda. O sea que, en teoría, la ley no tiene por qué cambiar nada. Otra cosa distinta es que se pretenda invertir la carga de la prueba a la hora de determinar si hubo consentimiento. Si alguien pretende eso, estamos otra vez ante un retroceso democrático, porque en nuestro ordenamiento jurídico y en el de todos los países civilizados, los cargos tienen que probarse por la acusación, no por el reo, porque uno se presume que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Eso es lo que a mí me da miedo, entre comillas, cuando veo algunas interpretaciones que hacen de la ley. El consentimiento tiene que existir, eso ha estado siempre, por lo tanto la ley poco aporta de nuevo. Pero si lo que queremos es subrepticiamente transmitir el mensaje de que se presume que no hay consentimiento y que la carga de la prueba tiene que caer sobre el reo, entonces nos estamos adentrando en un terreno francamente peligroso. Claro, porque la presunción de inocencia es una conquista del derecho penal, volveríamos a la presunción de culpabilidad, iríamos a la Inquisición, o sea, sería un retroceso tremendo. Eso no, vamos, sería retroceder cientos de años en el derecho, ¿no? El no respetar la presunción de inocencia. Bien, era lo que le decía, que nos están acusando en redes sociales a los jueces de inquisidores. Yo, Aitor, lo hablamos antes de la entrevista, he escrito precisamente un libro, si me permites que lo mencione en la entrevista, precisamente sobre los orígenes de la Inquisición española en relación con la situación actual. Es decir, si los jueces tenemos debajo de nuestra toga un inquisidor. Y ese es el argumento que están utilizando para intentar desprestigiarnos. Pero lo verdaderamente curioso es que se produce una situación especular. Los que nos llaman inquisidores a los jueces es porque en realidad lo son ellos. Quieren que prescindamos de garantías esenciales conseguidas a lo largo de los siglos, como es la presunción de inocencia. Ujú. Sí, sí, no, está claro. Dinos el título del libro ya, por si acaso hay gente que lo ve y lo quiere leer. Pues, don Aitor, muchísimas gracias. Como yo no voy a decir como el otro que ha venido a hablar de mi libro, pero si me das la oportunidad lo digo. Se llama El Inquisidor Esquizofrénico. El Inquisidor Esquizofrénico. Y ahí, pues, sin ningún tapujo, analizo la legislación inquisitorial, he leído los manuales inquisitoriales en latín, no me vayan a decir como a Natalia Velilla, no es información de Wikipedia, y los he comparado con la ley actual y he visto en qué medida pues, los jueces actuales, los jueces de instrucción, somos herederos de los inquisidores. Me llama mucho la atención porque es una acusación recurrente que la vemos ahora mismo, como decía antes, en redes sociales. Ujú, muy interesante para el que lo quiera ver. Volviendo un poco al tema de Irene Montero, bueno, yo realmente creo que la actuación que ha tenido a nivel de ministra ha sido intolerable, que debería dimitir, porque llamar machistas a los jueces por tener una interpretación jurídica, pues me parece intolerable de una ministra, pero más allá de eso, tú, respecto a la revisión, tu opinión personal como juez, respecto a la revisión de condenas, ¿te parece que es correcto en determinados casos que se esté revisando a la baja conforme a la nueva legislación que ha hecho? Yo entiendo que sí, en ciertos casos, y que ha sido un error por su parte cómo se ha legislado, pero no sé qué opinión tienes tú como juez. Muy buena pregunta y además me alegro porque ya va siendo hora de que hablemos de temas jurídicos. Antes de nada, digo lo que te acababa de comentar, que obviamente esto es un tema sujeto a debate y que todas las opiniones son respetables. Voy a ir en primer lugar con lo más sencillo y luego después, si quieres, si tenemos tiempo, profundizamos. Son aplicables retroactivamente las penas menores de la nueva ley? Es decir, si a un señor lo condenaron a una pena de 6 años y la nueva ley pone 4, ¿eso es aplicable de manera retroactiva o no? Si la cosa fuera tan sencilla, obviamente, pues sí, no habría nada más que discutir. Lo que ocurre es que las leyes no se redactan así, se redactan con abanicos, con horquillas. Y entonces, conforme a la ley anterior, la horquilla era de 6 a 12 años y conforme a la ley nueva, la horquilla es de 4 a 12. Entonces, la pregunta es, ¿efectivamente nosotros tenemos que aplicar eso o no? La Fiscalía General entiende que la disposición transitoria quinta, la que impide la retroactividad en estos casos de las disposiciones de la nueva ley, es aplicable. Otros entienden que no. ¿Cuál es mi opinión sobre el particular? Bueno, hay quien piensa que ante la duda, pues siempre hay que optar por la solución más favorable al reo. Hay otros que entienden que este principio, que se llama indubio pro reo, pues solamente es aplicable en la valoración de la prueba. Yo, desde luego, por mi experiencia personal, puedo decir que cada vez que tengo una duda, siempre, siempre, siempre opto por la solución más benigna, la solución más favorable al reo. Así que de entrada, en principio, parece que habría que optar por la retroactividad. Ahora bien, hay quienes entienden que no, porque consideran que la disposición transitoria quinta no solamente es aplicable al Código Penal del año 1995, sino a todas las leyes. En ese caso, vamos a ver,
Yo pongo mi opinión jurídica, no sé si habrá dicho alguien o no, la dejo apuntada para que mentes más sesudas las analicen. Si nosotros estuviéramos hablando de que una persona se la ha condenado sencillamente a 6 años y que la nueva ley pone 4, pero entendemos que la disposición transitoria quinta es aplicable, pues entonces no procedería la retroactividad. Pero yo creo que el quid de la cuestión se encuentra en que la ley antigua, más que condenar a una pena en concreto, lo que condenaba era al mínimo de la pena. Y el mínimo de la pena ahora sí que ha cambiado. Antes eran 6 años y ahora son 4. Entonces, si nosotros consideramos que la ley antigua estaba condenando al mínimo y ahora el mínimo es menor, entonces la disposición transitoria sí que se tendría que aplicar. Porque no estamos hablando de una duración concreta, de un cálculo numérico. De lo que estamos hablando es de un concepto como es el mínimo que tiene que rellenarse numéricamente. Yo sé, obviamente, que esto resulta muy difícil de entender. Tú que eres abogado, pues posiblemente tienes un conocimiento que buena parte de tus espectadores no tendrán, pero yo creo que debemos hacer este esfuerzo docente. En cualquier caso, 2 advertencias. Una de ellas, no se puede hablar con carácter general. Habrá que ver cada caso por caso, porque esto es como la medicina. No hay enfermedades, hay enfermos. Cada supuesto particular tendrá que ser analizado específicamente. Y luego es el concepto de sistema, de mecanismo. Si nosotros tenemos una maquinaria con rejillas, engranajes, poleas, cuerdas, pensamos que podemos tocar una de las piezas y que la máquina no se va a resentir. En el derecho, decía mi profesor de Derecho Penal hace ya mucho tiempo, es más difícil reformar un código que hacer un código nuevo, porque cuando lo tocas se desestructura el sistema. A mí me da la impresión de que el legislador ha ido algo precipitadamente, que no se ha dado cuenta de que ha provocado un terremoto, de que las ondas sísmicas de sus reformas se han extendido por todo el código y que quizás se ha producido un resultado inesperado. Y de la misma forma que les decimos a los médicos cuando operen un paciente no se dejen las tijeras dentro, que se laven las manos, etcétera, a los legisladores habría que exigirles también mucho rigor, porque esta ley ya tuvo las advertencias del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, que les dijo que mucho cuidado, que se podían producir errores de esta naturaleza. Las prisas no son buenas en nada, pero en materia de derecho, mucho menos. Es que luego además hay dos cosas. Respecto a lo que has dicho, ciertamente la interpretación yo coincido contigo, pero luego hay otro caso más, que es que el delito por el que se ha condenado tenga ahora una pena menor, que también se da el caso, porque hay actos o delitos ahora, digamos, que antes eran abuso sexual y ahora son agresión sexual, por ejemplo, y hablo ya más en concreto, yo he estado mirando el tema del sexo con menores, mayores de 16 y menores de 18, y ahora están en algunos casos menos penados, o sea, hay mayor permisividad y menor penalidad. No sé si lo es así. En esos casos sí que habría que revisar a la baja las sentencias. Por eso ha habido, por ejemplo, el caso de un profesor que se ha reducido. Estuve viendo el otro día la sentencia porque había abusado de menores con su consentimiento, sin violencia ni intimidación, mayores de 16, menores de 18. Y claro, la pena se había visto reducida de 4 a 1 en cada uno de los casos. No sé si ese supuesto también lo has valorado. Vamos a ver, era lo que decía antes. Cuando la rebaja de la pena sea clara, evidentemente no queda más remedio, porque lo dice el artículo 2.2 del Código Penal. El problema es cuando jugamos con estas horquillas. Hay que tener en cuenta que la nueva ley ha eliminado el concepto de abuso sexual y ahora todo lo denomina agresión. Pero claro, esto es un macropaquete donde se meten conductas de muy diversa gravedad. Entonces, como el legislador era consciente de eso, lo que ha hecho es ampliar la horquilla, el rango, para darle mayor discrecionalidad a los jueces. Donde nosotros teníamos antes una pena de 6 a 12 años, ahora ha puesto una pena de 4 a 12 años. Con lo cual, automáticamente lo que estamos haciendo es desfondar la horquilla por debajo. Y claro, se da la posibilidad de que esta revisión se haga a la baja. Es como si nosotros ahora unificáramos en un solo tipo penal el hurto y el robo. Y dijéramos, bueno, pues como el hurto parece que es una cosa muy blandita, todo va a ser robo. Pero como, claro, ahora el concepto de robo abarca conductas muy heterogéneas, pues vamos a poner un delito de robo que se castigue desde los 4 a los 12 años. Entonces, claro, nos encontramos con que, aunque el nombre haya cambiado, materialmente sigue siendo lo mismo porque no todas las conductas tienen la misma entidad.
Ahí es donde yo creo que va la cuestión, que han intentado darle mayor libertad a los jueces y que les ha salido el tiro por la culata. Y han intentado darle mayor libertad a los jueces porque han fusionado, han refundido, han metido dentro de un mismo paquete cosas que no casaban entre sí. Pero de hecho, vamos, al borrar por mi parte ahora, la agresión sexual empieza en un año, ahora las penas. O sea, la agresión sexual de menor gravedad empieza en un año, no como antes que empezaba en 6. No ya Bueno, en pero 4, sino en uno. Las que no tienen penetración es son que es desde un una, año. Las es que es una atentados cuestión contra que la libertad sexual, si no tienen ningún tipo de penetración, empiezan en un año. Que ahí es donde existe el problema que yo le veo, que quizá todavía no he visto mucho que se esté entrando mucho en él. Pero vamos, de hecho, se empieza en un año, si son atentados contra la libertad sexual sin ningún tipo de penetración. tengo aquí la reforma y dice el artículo 178.1. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de Eso, agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad eso sexual de es. otra persona sin su consentimiento. O A sea, ver, ¿qué uno. problema tenemos? Ahí ¿Qué está problema con los tenemos aquí? menores. Ahí está el tema que dije, los menores mayores de 16, menores de 18 con consentimiento. Y entonces nos vamos a un año, que antes te ibas a 4 años o a 6 años. Y entonces ahí es donde he visto el programa, por lo que te he comentado antes, porque se llega a un año si hay consentimiento, pero ahí entrarían los menores si son mayores de 16, por ejemplo, que es otro fallo que yo le veo a la ley por las prisas que tú has comentado, que yo creo que ha habido mucha prisa y no se han valorado todos los casos, en principio, en mi opinión. Mira, es que ocurre algo mágico aquí. A veces lo que tenemos que acudir es a una interpretación psicológica o antropológica. Resulta que la palabra abuso sexual sonaba mal porque parecía que era de menor entidad. Y entonces han utilizado la palabra agresión sexual. Pero claro, agresión sexual es como un manto que cubre cosas muy, muy, muy diferentes entre sí. Es, mira, hay un caso muy famoso que yo no sé si la gente joven lo conocerá, pero vamos, en mi época fue muy famoso, que era cuando decían que había un juez insensible porque un señor le había dado 30 y tantas puñaladas a su mujer, la había matado y decían que no había habido ensañamiento. Claro, el ensañamiento es causar dolor a la víctima. Resulta que la había matado a la primera puñalada. Luego el resto de las puñaladas se lo había dado a un cadáver. No quiere decir que apuñalar a un cadáver esté bien, pero no puede tener la misma gravedad apuñalar a una persona viva que apuñalar a una persona muerta. De la misma forma, si queremos utilizar el concepto de agresión sexual, me parece magnífico, pero ahora mismo abarca demasiadas cosas y cosas que tienen muy poco que ver entre sí. Claro, exactamente, es porque es eso, desde tocarle el culo a alguien, sin más, se Claro, va a lo más grave que le puedas hacer, es el mismo tipo penal, lo cual no tiene sentido, en mi opinión. Y luego otra cosa que yo veo es que este problema que ha existido ahora con el tema bueno, pues de la revisión de las penas se podría solucionar con una mera disposición transitoria que se hubiera hecho. Era muy sencillo de solucionar. Vamos, en principio, en mi opinión, ¿no? Se introduce una disposición transitoria regulando cómo iba a quedar esto, y no se ha hecho tampoco. porque vamos, ha habido unas prisas tremendas y que por desgracia España ha sido siempre un país que se ha caracterizado por la alta calidad legislativa de sus productos normativos y ahora parece que se legisla con unas prisas increíbles. Era lo que decía antes, no nos podemos equivocar, si es muy difícil hacer leyes, pero para eso hay gente que te aconseja, para eso está el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, hay doctrina, o sea que esto no les pilla de nuevas. Aquí lo que verdaderamente sorprende, y no me quiero repetir, es que cuando vemos que hemos cometido un error, en vez de reconocerlo con serenidad y decir, bueno, pues, mira, la ley tiene algunas deficiencias técnicas que vamos a corregir, se intenta buscar un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria que son los jueces, y se los acusa de machistas, de fachas y de fascistas. Cuando en realidad es un argumento bastante absurdo porque la mayoría de la carrera judicial está compuesta por mujeres. Entonces es como si fuera un tic, es como si fuera un resorte antidemocrático que lo hacen de manera automática cuando se sienten amenazados. Por eso decía antes que es una reacción como la de un animal herido, de alguien que tuviera mucho miedo, de alguien que se sintiera acorralado. Y ya sabemos lo peligroso que es un animal acorralado. Ujú. Sí, está claro que al final la reacción es la que no debería haber habido en ningún momento y se ha puesto en cuestión todo. Muchísimas gracias, Jesús, por haber compartido con nosotros tu conocimiento y tu experiencia y sabes que aquí tienes tu canal cuando quieras venir para comentar lo que sea. Un auténtico placer y a tu disposición y enhorabuena por tu trabajo.